Hola, soy Adri de Arts Crochet y hoy vamos a tejer este precioso chal que también lo pueden usar como bufanda. Primero les cuento que voy a utilizar este hilado en ambos colores porque lo voy a tejer en franjas. Mírenlo un poquitito más en detalle. Es una mezcla de lana, acrílico y algodón. La hebra de algodón normalmente suele ser en color natural o color crudo, por eso acá contrasta más que en el otro hilado. Es de grosor mediano y en este caso voy a utilizar la aguja número 4,5. Este es el motivo principal del chal que se va repitiendo. En este caso yo lo hice de un largo de 15 motivos. Cada uno es un múltiplo de 12 más 1, así que tienen que sacar la cuenta de 12 por 15, después le suman 1. Y ahora voy a empezar con una muestra de 2 motivos. Primero van a agarrar el hilado, van a hacer un nudo corredizo en la aguja y ahora como voy a hacer la muestra de solo 2 motivos, vamos a hacer 25 puntos ya que cada motivo tiene 12. Así que tejen los 25 y una vez que tienen toda esta cadenita vamos a levantar una cadena más porque vamos a tejer un medio punto en ese lugar. Así que en esa segunda cadena desde la aguja van a pinchar y hacen el medio punto. Hacen otro medio punto más y hacen un tercero en el punto siguiente. Ahora vamos a hacer un punto vareta, pero nos vamos a saltar 3 puntos de base, o sea que en el cuarto van a pinchar la aguja para tejer ese punto vareta. Luego van a tejer 2 cadenitas al aire y en ese mismo punto de base van a tejer un punto vareta más. Después tejen 2 cadenitas más y van a volver a tejer un tercer punto vareta sobre ese mismo punto de base. Ahora van a saltarse 3 puntos de base como hicimos del otro lado, 1, 2, 3 y en el cuarto van a tejer un medio punto. Luego van a tejer otro medio punto porque en realidad tenemos 5 medios puntos de separación. Es en el tercero, el cuarto y el quinto. Y después sí volvemos a repetir toda la primera parte con los puntos varetas. Cuando llegamos al final tejemos 3 medios puntos para que nos quede exactamente igual que al principio. Así termina esta hilera, la damos vuelta y vamos a empezar con la segunda hilera. Entonces levantan una cadenita, después van a tejer un medio punto en ese primer punto, luego van a hacer otro medio punto más, son solo 2 y ahora vamos a tejer un punto vareta que lo vamos a pinchar sobre este punto vareta que teníamos de la hilera anterior. Después vamos a tejer en ese espacio que se formó con las 2 cadenitas, vamos a tejer 3 puntos varetas. Este es el primero, el segundo y el tercero. Vamos a hacer una especie de abanico pero un poquitito más grande. Después tejemos otro punto vareta sobre este del medio. Y ahora vamos a volver a repetir lo que hicimos recién con los 3 puntos varetas dentro de ese espacio. 1, 2 y el tercero. Y después van a tejer un punto vareta más sobre este último punto vareta que teníamos de la hilera anterior. Y para cerrar esta especie de abanico vamos a tejer medios puntos sobre estos 5 que teníamos de la hilera anterior. Pero vamos a obviar los 2 de los extremos y vamos a tejer a partir del segundo 3 medios puntos. El primero, el segundo y el tercero. A partir de ahora lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo que hicimos recién. Cuando llegamos al final de esta hilera lo vamos a terminar con 2 medios puntos como hicimos al principio, solo que ahora vamos a hacer un cambio de color. Entonces ese último medio punto lo vamos a dejar pendiente, vamos a agarrar el hilo en el otro color. Yo acá ya le hice un nudo corredizo como hicimos al principio para que les resulte más fácil engancharlo. Lo van a deslizar y van a agarrar la hebra en el color anterior para poder ajustarlo un poquitito. Y ahora sí ya lo podemos dar vuelta. Entonces vamos a empezar con un punto vareta de inicio. Yo lo hago de esta manera, pero hay otras, o también pueden levantar las 3 cadenitas de inicio, lo que les resulte más fácil a ustedes. Después tejemos 2 cadenitas al aire y vamos a tejer un punto vareta en este mismo punto de base. Esta hilera es igual a la primera,
solo que en este caso los abanicos van a quedar intercalados. Entonces tenemos un punto vareta, 2. En el tercero vamos a tejer un medio punto, 2 medios puntos, 3, 4 y el quinto, como hicimos al principio. 5 medios puntos de separación. Luego van a tejer un punto vareta. De estos 3 medios puntos que tenemos acá de separación, lo vamos a pinchar en el segundo, que es exactamente el del medio. Un punto vareta, 2 cadenitas, un punto vareta en ese mismo punto de base, 2 cadenitas más y el tercer punto vareta. A partir de ahora ya se vuelve a repetir lo que hicimos antes. En el tercer punto vareta de base van a empezar a tejer los medios puntos. Tejen los 5 medios puntos y al final, justo en el último medio punto de base, van a tejer un punto vareta, 2 cadenitas y un punto vareta. Obviamente que esto es simétrico, se los vuelvo a repetir, por eso les tiene que quedar igual que al principio. Y empezamos con la cuarta hilera, que es exactamente igual a la segunda, solo que en este caso los puntos están intercalados. Entonces se teje un punto vareta de inicio. Después, en ese huequito que tenemos, vamos a tejer los 3 puntos varetas. El primero, el segundo punto vareta y tejen el tercero. Y nos queda un punto vareta más sobre ese punto que tenemos de la hilera anterior. Y ahora van a cerrar esta especie de abanico con los medios puntos que están en el medio, que son 3. Y después sí, ya van a seguir repitiendo lo mismo hasta llegar al final de la hilera. Y así nos quedaría esta muestrita. Recuerden que al final tienen que repetir lo mismo que hicimos al principio con la misma cantidad de puntos varetas. Y como les dije en un principio, la cantidad de motivos para ver el ancho la pueden modificar. La combinación de los colores también. Yo hice todas las franjas diferentes, no todas tienen el mismo ancho. Y lo que sí le hice es una pequeña variante. Fíjense acá al principio tenemos estas primeras 3 ondas, que en realidad cada una tiene 2 hileras. En la cuarta le cambié ese punto vareta del medio por un punto puff, que ahora se los voy a mostrar. Y le da como un detalle más de volumen a este chal. Bueno, y acá ya empecé a tejer una hilera más para mostrarles este punto. Ya tejí uno, reemplazando este punto vareta, y ahora les voy a mostrar el siguiente. Entonces ya tejí los medios puntos que corresponden. En ese medio punto del medio tejemos un punto vareta, tejemos 2 cadenitas al aire, y en ese mismo punto de base vamos a hacer una lazada, pinchamos, la estiramos bien, hacemos otra lazada, volvemos a pinchar, lo estiramos, lo hacemos una vez más y una cuarta. Los puntos puff normalmente tienen 3 lazadas, pero yo lo voy a hacer de 4 para que se note un poquitito más ese volumen. Hacemos una lazada, retiramos por los puntos de la aguja, pero nos tienen que quedar 2, hacemos una nueva lazada y sacamos todo junto. Entonces nos queda bastante estirado este punto. Hacemos 2 cadenitas más y ahora vamos a hacer el último punto vareta de ese espacio para terminar con los medios puntos que tenemos al final, que en este caso son 3. Esto es exactamente igual a lo que veníamos haciendo antes. Y ahora sí ya pueden ir repitiendo la cantidad de hileras que quieran. Estas últimas 2 ondas las tejí solo con el punto vareta del medio. En cambio el resto les hice el punto puff. Entonces, en total, para este ancho de 37 centímetros tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ondas, que en realidad tenemos el doble de hileras, porque recuerden que cada ondita tiene 2 hileras. Y como para cerrar toda esta parte de las ondas, le voy a tejer una hilera en medio punto al principio y otra al final en los colores opuestos. Es decir, que acá le voy a tejer una en color bisón y al principio, que lo arranqué con ese color, le voy a agregar una hilera en medio punto en color crudo. Fíjense que a contratono se destaca mucho más. Acá se estira un poquitito, no afecta nada a la onda. Ahora lo que tenemos que hacer es tejer la hilera de medio puntos de abajo. La única diferencia que tenemos de este lado es que hay que tejer los medios puntos sobre las cadenitas de base.
Entonces en estos puntos de separación las vamos a pinchar dentro de la cadenita para que quede mucho mejor. Y después nos quedan los medios puntos que se teje uno sobre cada punto de base. Y así quedaría esta terminación. El único detalle que hay que tener en cuenta es que yo tejí esta hilera en medio punto respetando el mismo sentido que esta hilera en los puntos varetas, es decir, opuesta a la primera. Fíjense acá los puntos varetas están en este sentido y yo voy a tejer esta hilera en esta dirección. Bueno, acá ya tenemos toda esta parte terminada. Y para que vean, en esta parte quedó muy bien derecha porque todos los hilitos quedaron del otro lado. Si les gusta cómo queda, lo pueden dejar así, obviamente, o hacer una pequeña terminación. Y lo que voy a hacer yo es agregarle ahora una pequeña franja lisa de cada extremo. Y de este lado vamos a ir tapando estos hilitos que yo los dejé. Algunos los corté, depende de la longitud de esas ondas, y otros los dejé enganchados. Primero voy a empezar a tejer de este lado que no tenemos los hilitos pendientes. Se teje una primera hilera con medios puntos, entonces levanté una cadenita, tejí un primer medio punto sobre esa primera hilera de medios puntos acostados que hicimos al final. Acá recuerden que habíamos empezado estas dos hileras con medios puntos. Entonces voy a tejer uno sobre cada hilera. Acá tenemos la primera en donde habíamos hecho estos primeros puntos varetas, así que vamos a pinchar ahí, un medio punto. Ahora acá tenemos el segundo justito en este huequito. Y ahora hay que tejer sobre este punto vareta acostado. Yo voy a tejer un medio punto sobre esta parte de abajo pinchándolo dentro del punto vareta y otro en la parte de arriba. Es decir que solo tejo dos medios puntos sobre cada punto vareta. Acá voy a hacer lo mismo, pincho dentro del punto vareta en la parte de abajo. Ahora vamos a tejer el segundo medio punto en la parte de arriba y ahora tenemos estas hileras con los medios puntos, uno por cada uno. Y así va quedando esta terminación. Yo no le pongo tantos medios puntos en cada punto vareta porque a veces se forman ondas o queda muy tensionado. Y así quedaría esta primera hilera que, como les dije, lo pueden dejar así si les gusta o tejerle unas cuantas hileras más para darle como otra altura o otra terminación, que es lo que voy a hacer yo. Todo va a depender del largo y el ancho que ustedes prefieran. Este es el otro lado y se los voy a mostrar un poquitito para que vean cómo ir escondiendo los hilos, o también los pueden esconder al final después de tejer toda la hilera. Los medios puntos los van a tejer obviamente que de la misma manera, en el mismo lugar como hicimos del otro lado. 2 puntos sobre cada punto vareta y 1 punto sobre cada medio punto de base. Van a ir agarrando cada hebra suelta y van a pinchar la aguja rodeando ese hilo también para que quede escondido sobre estos medios puntos. Algunos hilos los fui escondiendo y otros los dejé afuera para esconderlos y cortarlos al final para que no quede tan gruesa esta hilera. Ahora vamos a tejer la segunda levantando 2 cadenitas. Vamos a hacer una lazada para hacer una media vareta en ese primer punto. No la van a cerrar. Hacen otra lazada y van a hacer otra media vareta sin cerrar en ese punto siguiente para poder cerrar las dos juntas. Hacen una lazada y retiran hasta el final. De esta manera cierran el punto. Ahora van a hacer una cadenita, van a tejer exactamente lo mismo que hicimos recién, una media vareta sin cerrar acá, una media vareta sin cerrar en el punto siguiente y ahora van a cerrar todo junto con una nueva lazada. Este punto necesita una cadena inicial de número par, que más allá de la cantidad de hileras que ustedes tejan, cuando hacen esta parte de lateral, si tejen sobre estos puntos varetas acostados 2 medios puntos y sobre cada hilera medio punto un medio punto más las 2 hileras que le sumamos a los extremos, todo esto nos da siempre un número par. Al final se teje igual, solo que después de tejer estas 2 medias varetas cerradas juntas, lo que hacemos es tejer una media vareta más al final sobre ese mismo último punto. Es decir, tejimos esto y ahí le agregamos esa media vareta. Esta tercera hilera del lateral la tejemos completamente en medios puntos, entonces se levanta una cadenita,
se teje un medio punto sobre ese primer medio punto de base y así van a seguir tejiendo sobre cada uno. En las cadenitas lo que hago yo en vez de rodear el punto es pinchar la aguja dentro de ese espacio. Y acá les muestro un poquitito del final de esta hilera para que no se confundan donde tienen que pinchar los puntos. Acá va uno y el último medio punto se teje de este lado, se los recuerdo más que nada para que al final no les falte ningún punto para las hileras siguientes. Y la hilera siguiente la tejemos completamente en puntos varetas, uno sobre cada punto de base. Al principio yo le tejí este punto vareta de inicio. Les muestro una más y después lo pueden seguir hasta el final. Y lo último que nos quedaría es repetir estas pequeñas hileras las veces que ustedes quieran. Y acá las repetí unas cuantas veces más. Acá tenemos desde la primera en medios puntos hasta la última 13 hileras. Obviamente que eso va a depender de cada uno. Y lo único que le voy a agregar es una pequeña terminación como vemos acá, que es una hilerita en puntos deslizados en canalé, que ahora se los voy a mostrar. Le da una terminación un poquitito más armada y más prolija. Entonces, hacen una cadenita, la ajustan un poco y van a hacer un punto deslizado en canalé, es decir, que solo van a agarrar esa hebra de atrás de la cadenita. Así van deslizando, siempre agarrando la hebra de atrás, que le da una sensación de tejer como una cadenita superpuesta a la anterior. El último punto también lo tejen en canalé y después solo van a tejer una cadenita extra más para estirar el hilo y poder cortarlo. Lo único que nos queda ahora es cortar todos los hilitos, así que espero que les haya gustado. Si todavía no me siguen, los invito a seguirme, a activar la campanita de notificaciones y me pueden encontrar en Instagram como @crochet. Hasta un próximo video.